Yud-Hei Vav-Hei, nuestro Elohim, es el único Elohim verdadero, indivisible. Escucha, oh Israel, Yud-Hei Vav-Hei es nuestro Elohim. Amarás a Yud-Hei Vav-Hei tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Deuteronomio 6, 4, 5. Así dice Yud-Hei Vav-Hei, el rey de Israel, y su redentor, Yud-Hei Vav-Hei de los ejércitos. Yo soy el primero, y yo soy el último, y fuera de mí no hay Elohim. Isaías 44:6. Yo soy Yud-Hei Vav-Hei, ese es mi nombre. Mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Isaías 42:8. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Éxodo 33:20. Elohim, Dios, es muy claro. Él es nuestro Elohim. Él es nuestro Rey, nuestro Redentor, el primero y el último. No dará su gloria a otro, y no hay otro como Él. Además de eso, nos dice que tenemos que amarlo con todo nuestro ser, como nuestro uno y único Elohim. Por tanto, si Yeshua es Elohim, ¿por qué no se presentó como Elohim? Si Dios, Elohim, no puede ser tentado. Santiago 1:13. ¿Por qué muchos defienden que Jesús es Dios cuando vemos que Yeshua sí fue tentado? Fue tentado en todo según nuestra semejanza. Hebreos 4:15. Si Dios no puede morir, porque Él es inmortal por naturaleza, como indica Salmos 90, 2:1 y Timoteo 6:16, ¿por qué muchos siguen defendiendo que Jesús es Dios cuando sabemos claramente que Yeshua murió? Si Jesús fuera Dios, y ningún hombre puede ver a Dios, ¿por qué los hombres vieron y tocaron a Yeshua? Son preguntas que jamás podrán contestar con una respuesta seria y honesta. Yeshua nunca afirmó que él fuera Elohim, el Dios viviente, y mucho menos un hijo encarnado sin intervención de hombre. Todo lo contrario, Yeshua siguió los cánones de su pueblo Israel. Yeshua siempre mostró una diferencia respecto al Eloa de Israel. «52 veces aparece la frase «mi Padre» en el Nuevo Testamento. 45 veces
la frase Hijo de Elohim. 2 veces la frase Mi Elohim, dicha por Yeshua. Y, escuchen bien, 0 veces la frase Yo soy Elohim. Y Pablo, entre otros, confirmó esta exégesis cuando escribió: porque hay un solo Elohim y un solo mediador entre Elohim y los hombres, Yeshua Hamashiach, hombre. Primera de Timoteo 2:5. Por otro lado, no podemos negar la ambigüedad que presenta el Nuevo Testamento respecto a la divinidad de un hombre, Yeshua Hamashiach. Y tenemos que dejar claro de una vez por todas que un Mesías no es Dios. Un Mesías es un ungido, un escogido por Dios para llevar a cabo una tarea. La divinidad de Yeshua fue algo que emergió gradualmente en medio de las luchas de poder entre las diferentes sectas cristianas del cristianismo, ¿o fue algo que emergió abruptamente? ¿Fue un proceso o una revelación? ¿O fue algo que surgió como una revelación o como un proceso intelectual humano no judío que luego toma forma en los credos cristianos iniciados en Nicea 325? En otras palabras, ¿es el concepto de la divinidad de Yeshua una conclusión teológica a la cual se llega con una interpretación equivocada de la información hebraica? ¿O por una información donde no había fuentes hebraicas? ¿Se equivocaron los judíos con Yeshua o se equivocaron los cristianos con Jesús? ¿O equivocaron los judíos pero no los cristianos? ¿O se equivocaron los cristianos y no los judíos? ¿Y qué judíos? Porque habían muchas sectas judías. ¿Y qué cristianos? Porque había muchas sectas cristianas. Son preguntas que todo aquel que ama estos temas son trascendentales. ¿Cuál de ambas posiciones expresa la teología judía? ¿Es la encarnación de los dioses una parte de la teología judía o es extraño y blasfemo al judaísmo? ¿Existe algo como la deificación también en el judaísmo? ¿O fue un asunto exclusivo del mundo pagano? La divinidad de Yeshua es, en cierto modo, un punto clave dentro de la teología, y por ese motivo debemos abordar este asunto desde un punto de vista diferente, hebraico en su esencia. In the ways of the weak, the time's been bleak, I know. You're the fight, the cream, the strength in me, I know. And you're driving, 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 driving me crazy. You keep on running and running and running and running.
judaísmo de Yeshua, capítulo 11, primera parte. La divinidad de Yeshua. Desde el punto de vista de la teología de Dios que enseñó Yeshua, Dios es la causa de todas las cosas. Y no existe poder, y no existe persona, y no existe fenómeno independiente de Dios y de toda la creación. No cae un gorrión a tierra sin su permiso. No ocurre nada sin su aprobación. Y Dios, por medio del profeta Isaías, dijo: Vosotros sois mis testigos, oráculo de Adonai, y mi siervo a quien elegí, para que me conozcáis y me creáis a mí mismo, y entendáis que yo soy. Antes de mí no fue formado otro Dios, ni después de mí lo habrá. Isaías 43:10. Para Yeshua, Dios es uno y también único, y por definición, no hay lugar para otra persona que sea también uno y único. Por definición, no puede haberlo, y jamás Yeshua pensó que Él era Dios. Es imposible existir como un ser humano, nacer de una mujer y a la vez ser preexistente. Y Pablo no era tonto respecto a este asunto, como bien indica Antonio Piñero. Por tanto, es necesario suponer que hay una solución a la paradoja de la divinidad de Yeshua, aunque no esté clara la solución en sus cartas, ya que éstas solo son restos de su correspondencia y no sabemos nada seguro de lo que predicaba sobre la naturaleza del Mesías a los corintios, gálatas o filipenses. Es necesario, por tanto, el trabajo que venimos realizando, formulando una hipótesis explicativa en nuestras exégesis. Consecuentemente, si no hay espacio, por la definición del Shema que nos da Yeshua, y por ende el judaísmo, no hay espacio para que otra persona sea también uno y único Dios. Mucho menos para dos personas y mucho menos para tres personas. Si decimos o proclamamos lo mismo que decía Yeshua, a saber, que Dios es uno y único, entonces no podemos decir que hay otra divinidad que sea una y única, porque en ese caso ya el primero no es uno y único. Simplemente no puede haber otra divinidad una y única. Podrá ser cualquier otra cosa, podrá ser un ser espiritual o un ser superior, celestial, pero no dentro de la definición que da Yeshua sobre Dios, ser un ser uno y único, creador de todas las cosas. Y mucho menos dejando un espacio para la definición de que hay otro único y dejando el espacio para otro más,
que también es único. Tres únicos no pueden ser un Dios único, por mucho dogma cristiano y misterio de Dios que quieran defender muchas personas, y por muchas vueltas o textos que quieran presentar. Nuestra mente rechaza esa idea, no porque sea un misterio incomprensible, que es otra cosa, simplemente porque no es racional y va contra la Torá, los profetas y los escritos. No es coherente ni con la Torá, ni con los profetas, ni con el mismo Yeshua. Yeshua huía cuando sospechaba que podían hacerle caer en tentación. Y Yeshua cortó de raíz cuando le llamaron Maestro Bueno. Y Yeshua le dijo: ¿por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Marcos 10:18. Es decir, no digas que yo soy bueno porque ninguno somos buenos, solo Dios, solo Elohim. Solo Hashem es bueno, no nosotros. En la mente hebrea, decir Elohim nunca se entiende como una pluralidad numérica, sino pluralidad de atributos. No es pluralidad de personas o de fuerzas. Elohim es un título plural masculino para indicar no pluralidad de dioses o personas, sino la acción del Todopoderoso de Israel en la plenitud de su poder, de su justicia, de su gobierno y de su dominio en toda la creación del universo. El uso bíblico en el cual fue formado Yeshua y sus discípulos originales, también el término Elohim, puede indicar tres tipos de personas diferentes. Una persona divina, en este caso relacionado con divinidad de la naturaleza única y exclusiva del Dios uno y único, a diferencia de la naturaleza de las criaturas de Dios. Y por eso es que en este caso hablamos de Dios con mayúscula, para indicar y subrayar esa diferencia. En otras palabras, cuando vemos escrito Dios con la letra D en mayúscula, nos indica la naturaleza exclusiva de Yud-Hei Vah-Hei. Elohim, Dios, es un título plural masculino para hablar no de pluralidad de personas, sino de pluralidad de atributos. Ese título puede ser aplicado a Dios como creador único, el Dios de Israel, pero también ese título, en concreto, puede ser aplicado a los ángeles, a los seres celestiales, es decir, a los embajadores o agentes celestiales. Pero Elohim, Dios, también se puede aplicar a personas, a emisarios terrenales, es decir, a seres humanos de carne y hueso que pueden ser enviados por el Eterno en una misión de autoridad y de dominio. Quiere decir que Elohim tiene varias aplicaciones dependiendo del contexto, y consecuentemente hay que prestar mucha atención al contexto para determinar la esencia del término y a cómo debemos entenderlo e interpretarlo. La palabra Elohim en sí misma es una forma plural. Puede significar que se está hablando del Creador en la plenitud de sus atributos, de poder, de autoridad, de justicia, en su forma suprema. Cada vez que vemos Elohim en la escritura hebrea, siempre se está subrayando el atributo de autoridad o de dominio o de justicia, o una combinación de todo eso. Y en la Parashá Vaera se explica este asunto.
El texto sagrado dice que Dios se dio a conocer a los patriarcas como Kel Shaddai, Dios Todopoderoso, pero no se dio a conocer a ellos como Adonai. Es decir, no se dio a conocer como Señor. Entonces, Elohim, ese título, puede ser atribuido a Dios y a los seres celestiales que reciben poder y autoridad. También puede ser atribuido a un ser humano, como por ejemplo a Moisés, a los jueces, los reyes o los sacerdotes de Israel, ya sea en su ejercicio de su labor sagrada o ya sea reflejando el poder y majestad divina. Por ejemplo, cuando Jacob llegó a la tierra de Israel, él juntó a su familia y le dijo: «Quiten los dioses ajenos que hay en medio de ustedes. Límpiense y cámbiense sus ropas». El término que aquí se usa es Elohim. En Éxodo 18:1 tenemos el encuentro de Moisés, con su suegro Yitro. Y cuando el suegro de Moisés, Yitro, oyó de todos los hechos milagrosos que el Eterno había hecho con Moisés y con los hijos de Israel, dijo: «Ahora yo conozco que Adonai es más grande que todos los Elohim». Éxodo 18:11. Es decir, dijo: Dios es más grande que todos los dioses. La Torá utiliza el término Elohim, y esa palabra es la misma que nosotros encontramos en Génesis 1:1. Elohim también puede significar dioses extraños, pero recuerden que también puede significar gobernadores o jueces. Por eso, cuando conoces que Elohim es un título y puede ser atribuido también a una persona que está con poder, autoridad y dominio, en ese contexto legal, como en ese caso, lógicamente ese Elohim en el texto son jueces y no Dios. Ahora bien, presten mucha atención, porque en el pensamiento hebreo, Elohim no tiene nada que ver con divinidad o con deidad, sino que tiene que ver con el atributo de poder, de dominio y de justicia. Y puede referirse al Creador, a los ángeles o a los seres humanos que estén en posición de autoridad y dominio dados por Dios. Hay ocasiones en la Escritura que habla de Dios como una pluralidad, pero recordemos algo. En el pensamiento hebreo, aunque Elohim significa una pluralidad, nunca es numérica. Siempre es pluralidad ética, de grandeza, de atributos. Y tanto es así que casi siempre, antes o después de Elohim, gramaticalmente en plural, el verbo que le sigue o antecede está en singular. Por ejemplo, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Dice creó en singular, no dice crearon. Génesis 1:26 dice: «Y dijo Dios, hagamos». Eso es plural. ¿Cuál es el problema aquí? Cuando una persona no hace un ejercicio mental de la formación teológica hebrea, sino con una mentalidad no hebrea, no israelita, no judía, pluralidad es numérica. Pero para una mente hebrea significa pluralidad ética. Cuando dice hagamos, que es plural, hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza, todo eso está en plural. Pero si continuamos leyendo, cuando llega la hora de la verdad, es decir, a la hora de hacerlo, de crearlo, no está en plural, está
en singular. No dice hicieron o hicimos. La Torá dice: hizo Dios al hombre, creó Dios al hombre, en singular. El verbo en singular indica la existencia de un solo Dios, no de muchos dioses. No de un Dios en tres personas, sino de una singularidad que nos creó. El uso del plural es lo que se conoce en la teología hebrea como plural de majestad, es decir, el plural de énfasis, el plural ético, para destacar el principio de la autoridad del dominio, del poder, de la majestad del singular. Elohim, Yud-Hei Vah-Hei, por medio de cuyos atributos fue hecho el hombre. Para comprender el plural de majestad, vamos a ver Esdras 4:18, donde dice: la carta que nos enviasteis ha sido leída claramente delante de mí. Ahora vayamos atrás, al verso 4:11, donde dice: esta es la copia de la carta que le enviaron al rey Artajerjes de tus siervos. Es decir, ¿a quién fue enviada la carta? A un rey. Y ahora en el verso 4:18, que expresa las palabras del mismo rey, dice: la carta que nos enviasteis, indicando ahí el plural de majestad, cuando en realidad la carta fue enviada exclusivamente a él, al rey. Esta forma de pensamiento es típica de Medio Oriente y de culturas monárquicas como en España. Cuando esto sucede, está hablando de lo que se conoce o se interpreta académicamente como plural de majestad. Pero, ojo, no plural de personas. Por ese motivo, no podemos confundir el plural de majestad o plural ético con pluralidad de personas cuando está presente el término Elohim. Y si encontramos esa interpretación, debemos saber que la escritura bíblica está mal traducida. No solamente eso, sino que en la cultura judía, en la cual Yeshua fue educado y tuvo su formación, el plural, lejos de ser numérico, no solamente indica pluralidad de majestad o ética, sino que en ocasiones se usa el plural para destacar la grandeza de un evento. Así que, si no se conoce todo esto, cada vez que una persona se encuentra el plural y lo asocia al plural numérico, ahí es donde viene el error. Ahí es donde viene el error que ha venido transmitiéndose a lo largo de los siglos al interpretar la Escritura. Ahora bien, cuando en el texto hebreo Elohim viene seguido con un verbo en plural, también eso es indicativo de la presencia de muchos emisarios, no de uno solo. Siempre es así, y no hay un solo caso en la Biblia que no sea así. Por ejemplo, en Génesis 20:13, traducción Jubileo 2000, dice: cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre. Aquí en esta traducción, la parte que dice me hizo salir está en singular. Pero el texto hebreo, traducido literalmente, dice: cuando Elohim causaron que yo saliera. Tanto Elohim como causaron están en plural. Eso significa que no había un solo ángel, había varios ángeles. Es decir, cada vez que en hebreo detrás de Elohim viene un verbo en plural, quiere decir que estás en presencia de más de una persona, pero nunca se refiere a varios dioses. En este caso,
siempre a los ángeles, a los emisarios. Y todo esto se ve en muchísimos textos de la Escritura, algunos de ellos mal interpretados. Así que todo esto es el monoteísmo en el que Yeshua se formó. Y estas fueron las clases de Torá que recibió, incluidas todas estas cosas. Él estaba familiarizado de todo esto y hablaba de esta manera. Y si te acercas a las enseñanzas de los profetas y Yeshua, con una mente diferente, ¿cómo vas a interpretar esa base de datos? Ese es el asunto que estamos tratando aquí. Yeshua es divino después de su resurrección, de igual modo que todos los que resuciten para vida eterna serán o seremos dioses igual que Yeshua. Pero que los humanos sean dioses no nos hace ser el Dios uno y único. Dios se levanta en la asamblea divina, en medio de los dioses juzga. Salmos 82:1. Es que Dios sabe muy bien que el día en que comeréis de él, se os abrirán los ojos y seréis como dioses, conocedores del bien y del mal. Génesis 3:5. Es decir, la Torá literalmente llama a los hombres dioses. Entonces, y escuchen bien, que el Nuevo Testamento llame Yeshua Elohim, Dios, eso no lo hace ser el Creador. Y a menos que no tengas estos conceptos muy claros en tu mente, no vas a estar en la posición correcta para comprender la teología de Yeshua, ni en sentido particular, ni en la teología judía en sentido general. Por eso, no podemos acercarnos a esta fuente de datos, como es la escritura bíblica, y verlo con una mente diferente, porque vas a malinterpretarlo todo. Entonces, nos podríamos preguntar, ¿qué significa divinidad? Para comprender bien el término y que no haya margen de error, cuando hablamos de divinidad, no estamos hablando de naturaleza y esencia de Dios. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que eso no se aplica al concepto hebreo de Dios. Porque Dios, en hebreo, es Elohim. Y eso no es un nombre propio, es un título que está relacionado con el atributo de poder, de justicia, soberanía y dominio. Entonces, si decimos o establecemos que divinidad significa naturaleza y esencia de Dios, entonces tendríamos que aplicar eso también a los ángeles y a los seres humanos, puesto que se les da también el título de Elohim, como demuestra la Biblia hebrea. Si decimos o interpretamos que divinidad significa naturaleza y esencia de Dios, de esta forma nos estaríamos alejando de la verdad. Si nosotros queremos restringir el significado teológico de divinidad o divino, como naturaleza y esencia del Creador uno y único del universo, entonces solamente hay uno que es divino, el Dios de Israel, el Dios de Yeshua, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Y por qué el uno y único Dios de Israel es divino? Presten mucha atención, porque si se pierden estos conceptos, se pierden todo. En esta serie hablamos que hay una condición para que una divinidad sea divinidad, según la Torá. Si eso no está presente, no se puede hablar de divinidad. Para que algo sea o alguien sea divino, tiene que tener
un atributo especial, la eternidad. Para que una deidad sea deidad, para que la divinidad sea divinidad, nunca puede ser creado y nunca puede ser destruido. Es decir, nunca puede nacer y nunca puede morir. Todo lo que sea divinidad, entendido como eternidad, no pudo haber un tiempo cuando no era, ni puede tener un tiempo cuando no lo sea o no lo será. Solo la divinidad ni se crea ni se destruye, ni cambia. Solo Yud-Hei Vav-Hei. Pero no confundir con la segunda ley de la termodinámica. La energía ni se crea ni se destruye, sino que solo se transforma. No estamos hablando de eso. Y aún así, la energía fue también creada por Dios. Para que alguien sea divino, tiene que tener un atributo particular, la eternidad. Y por eso está escrito por los discípulos que en Dios no hay cambio ni sombra de variación. Santiago 1:17. Por eso, y en ese sentido, es que solo el uno y único Dios de Israel es divino si queremos restringir el término. Para que una persona pueda ser considerada divina, tiene que gozar de un atributo, la eternidad, y después, por extensión, la inmortalidad. Aunque tener inmortalidad no implica que seas eterno, pues al final de los tiempos, según está escrito, adquiriremos la inmortalidad como la recibió Yeshua, pero sin ser eternos. Es decir, todos, incluido Yeshua, somos seres creados, porque solamente lo que siempre ha sido, es y será. Y el único que siempre ha sido y será es Yud-Hei Vav-Hei. En el momento en el que alguien ha sido engendrado, ya no es divino, y mucho menos cuando muere, aunque sí cuando resucita para vida eterna. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ¿cómo es posible que muchos piensen que lo que es eterno se engendró? Lo que realmente es divino por definición no está sujeto a ser engendrado. Y en el momento que alguien muere, ya te está indicando que no estamos presentes delante de una divinidad, porque la divinidad no puede morir y seguir siendo divinidad, por definición. Pensar que un Dios se engendró y murió entra dentro de la imaginación humana, pero no desde un punto racional, ni desde la Torá. Para comprender todo este galimatías, tenemos que separar una cosa de la otra. Por un lado, tenemos el título Elohim, o Rey, o Mesías. Y por otro lado, tenemos el nombre Yud-Hei Vav-Hei, y por otro lado, tenemos el nombre o Moisés, o David, o Yeshua. Cuando estamos en presencia de un nombre, según una mente hebrea, y no según la Real Academia Española de la Lengua, estamos en presencia de algo más. Y el nombre identifica a una persona y nos diferencia de otras personas. Nombre, en la teología judía, significa la naturaleza misma de la persona.
sus atributos intrínsecos sin los cuales esa persona no puede ser lo que es. Y en ese sentido, el Creador, el Dios de Israel, tiene un nombre único y especial, Yud-Heh-Vav-Heh. Y en ese sentido, el Creador, el Dios de Israel, tiene un nombre único y especial, Yod-Heh-Vav-Heh. 4 letras en hebreo: la Yod, la Hei, la Vav y la Hei. Nombre que a día de hoy nadie o casi nadie en el mundo sabe su pronunciación correcta. Probablemente a excepción de muy pocos rabinos que sí saben cómo pronunciarlo. Y ese es el nombre propio de Elohim de Israel. Y como nombre propio, eso indica sustancia, naturaleza, más que un título, más que un atributo, más que una función, más que todo eso. Y aun cuando explica su naturaleza en forma antropomórfica, para señalar el atributo de la gracia y de la misericordia, implica la naturaleza intrínseca del Dios de Israel, que es la divinidad eterna. Es decir, la eternidad, lo que no puede cambiar, lo que no se puede transformar, lo que no puede ser engendrado y no puede ser mudado. E interpretado de esta forma, como hizo Yeshua, podríamos decir que el nombre propio del Elohim de Israel es Yod-Heh-Vav-Heh. El único ser divino que existe por sí mismo es Yod-Heh-Vav-Heh. Todo lo que exista en la creación depende de él. Todo lo que exista deriva de su existencia de él. Pero él no deriva su existencia de nada ni nadie. Él es, él fue y él será para siempre. Sin conjunciones, sin divisiones, en una perfecta eternidad. Y este es el significado estricto del término deidad o divinidad del Dios uno y único de Israel. Y si queremos ir más allá, ni siquiera podemos contener al Creador en un nombre, porque al hacer eso, estás poniendo imagen y forma a Dios. Y Dios es infinito, fuera del espacio y del tiempo. Porque el tiempo también fue su creación. El tiempo es una contracción del infinito. Ahora bien, si nosotros vamos a dar al término divinidad o deidad una acepción menos restringida, afirmando que se trata de naturaleza y condición de Dios, que es lo que enseña la teología tradicional de muchos cultos, entonces todo el que lleve el término de Elohim, en ese sentido, es una divinidad. Los ángeles son divinidades, los jueces son divinidades, los arcángeles son divinidades. Yeshua es divino, y no solo por su condición de escogido, enviado, sino confirmado por su resurrección, donde el Creador le dio un nuevo cuerpo material y espiritual inmortal. Todos, los jueces,
los reyes de Israel, llevan el título de Elohim y, por extensión, el más grande, incluso que los ángeles, el hombre Yeshua, el Mesías, es una divinidad después de su muerte y resurrección. Por tanto, hay que tener mucho cuidado cómo se interpretan los textos de la Torá, tanto escrita como oral, cuando nos encontramos con el término Elohim, traducido como Dios o dioses, y de igual forma en el Nuevo Testamento. Esto es importante, porque en el mundo no judío, y aquí está la clave de todo, en el mundo gentil, Dios, Elohim, no significa un título como ya dijimos. Para el mundo no judío, el término Dios es sólo una divinidad, con todo el lote completo, sin hacer distinciones. En el mundo pagano, los diferentes dioses, todos son divinos, y se les consideraba naturaleza y condición de Dios. Simplemente eso. Pero tal cosa nunca se puede encontrar en el judaísmo. Yeshua no aprendió o creyó esa teología. Eso no viene de los profetas ni de la Torá. Y por eso, él decía a la mujer samaritana, Yeshua le dice, «Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos». Juan 4, 21-22. Por eso, cuando una persona se acerca a la Torá escrita y oral y se encuentra con términos y expresiones que en su mundo cultural tienen un significado diferente de lo que eso significa realmente en la cultura hebrea, corre el peligro y riesgo de malinterpretar la base de datos hebrea. Y el resultado es llegar a pensamientos y conclusiones erróneas y totalmente extrañas, como por ejemplo el término «el canto del gallo», como ya estudiamos. El Dios de Israel, por definición, es un ser espiritual y no material. La creación que percibimos no es espiritual, es material. Y para relacionarse con lo material, el Eterno creó seres celestiales que tuvieran la habilidad de interactuar con el mundo material. Estos seres celestiales se conocen con el nombre genérico de Malahim, aunque también puede ser un término que se aplica a seres humanos. Técnicamente, cuando una persona escucha hablar de un ángel, un malahim, inmediatamente piensa en seres celestiales, aunque esa expresión se puede utilizar para personas porque el término básicamente significa emisarios. El Eterno los creó para que sirvieran de representación suya en la creación y especialmente en su relación con los seres humanos. Estos seres tienen un cuerpo espiritual, pero no tienen un cuerpo material. Sin embargo, si el Eterno lo autoriza, ellos pueden dejarse ver por los hombres, pueden materializarse, no reencarnarse, ni encarnarse, que es otra cosa. En otras palabras, ellos se pueden transformar temporalmente y asumir aparente forma humana, pero sin ser realmente humanos. Y Yeshua fue formado y creía toda esa teología.
hubo un profeta de Israel que estaba con su asistente, el que le servía. Un día se vieron rodeados por un ejército. Al asistente le temblaban las piernas. El profeta levantó los ojos al cielo y dijo: «Por favor, Dios, ábrele los ojos para que vea que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros». Segunda de Reyes 6:17. Y se le abrieron los ojos para poder ver millones de ángeles que estaban entre el ejército enemigo y ellos. Yeshua le dijo algo así a Pilato. Respondió Yeshua: «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí». Juan 18:36. En este texto vemos que ellos creían en la existencia de seres celestiales o ángeles, y cuando Dios envía a uno o varios emisarios terrenales o celestiales a cumplir misiones terrenales, la teología judía ve en ese acto lo que nosotros conocemos hoy día como poder legal. Poder legal significa ser un representante legal, es decir, el representante se convierte en tu agente. En otras palabras, él se convierte en ti legalmente. Él deja de ser una persona natural y se transforma en una persona legal capaz de representarte. Y esa persona, donde quiera que vaya, es una manifestación legal tuya, aunque la persona que da ese poder no esté físicamente. Cualquier cosa que haga un representante, por ejemplo, un representante legal con poder legal, que firme en nombre de la persona que atribuyó ese poder, es igual que si la persona que dio el poder estuviera allí presente. Cuando Dios toma a una de sus criaturas y la convierte en un agente suyo, ese ángel, emisario, enviado, ya fuera Moisés, ya fuese Isaías o Yeshua, se transforma en una extensión legal de Dios. Y donde un enviado llega, es como si Dios mismo hubiese llegado. Cuando un ángel así hablaba, es como si Dios hablara. Cuando un ángel o emisario así actuaba, es como si Dios actuara. Cuando hablaba Moisés, hablaba Dios. Cuando hablaba Yeshua, hablaba Dios. No en sentido ontológico, pero sí en sentido jurídico. No en forma natural, pero sí en forma legal. Por lo tanto, podemos decir que en la teología judía, donde Yeshua se formó, donde fueron creados estos textos y donde está escrito que Dios se hizo presente, debemos interpretarlos como que Dios se hizo presente figuradamente. Teniendo todo esto en mente, nos da dolor de cabeza cuando muchos siguen argumentando que Jesús es el Dios creador. ¿Cómo debemos interpretar los textos que dicen que Dios se hizo presente en forma antropomórfica? Por ejemplo, podemos leer que Abraham le habló a Dios, o que vieron al Dios de Israel, o que comieron con el Dios de Israel. ¿Cómo se interpretó en la época de Yeshua que Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto? ¿Cabe Dios en Egipto? ¿Cabe Dios en un cuerpo?
¿Cabe Dios en el mundo? ¿Cabe Dios en el universo? Cuando Salomón edificó el templo, ¿qué fue lo que dijo? Los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo te he edificado. Primera de Reyes 8:27. Pero, ¿es que verdaderamente habitará Dios con los hombres sobre la tierra? Si los cielos y los cielos de los cielos no pueden contenerte, cuánto menos esta casa que yo te he construido. Segunda de Crónicas 6:18. Si Dios es antropomórficamente hablando infinito, imaginen la implicación de tal afirmación. Shaul, Pablo de Tarso, dijo: en Él somos y en Él nos movemos. Hechos 17:28. Entonces, ¿cómo Dios va a entrar en Egipto? Sin embargo, la Torá dice: Dios sacó a los hijos de Israel de Egipto. Dios visitó a los hijos de Israel en Egipto. Y el hermano de Yeshua dijo: Dios es siempre el mismo, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. Santiago 1:17. Este fue el asunto que marcó la manera de cómo se interpretó el monoteísmo en la época de Yeshua. Y si no comprendemos esto, no comprenderemos nunca a Yeshua. Entonces, ¿preexistió Yeshua? ¿Preexistió el Mesías? ¿Es Yeshua Dios? Tenemos que prestar especial cuidado a cómo interpretamos esta respuesta que daremos a continuación. ¿Es Yeshua Dios? Y repetimos, mucho cuidado a cómo interpretan la respuesta que vamos a dar ahora. Por supuesto que sí, Yeshua es Dios, pero de igual modo que Moisés fue Dios. Entonces, ¿en qué sentido el Mesías es Dios? ¿Y en qué sentido el Mesías es preexistente? El Mesías es Dios, pero no como lo interpretaron los gentiles cristianos, y mucho menos como fue interpretado en el Concilio de Nicea en el año 325, sino conforme fue creído por los profetas hebreos, que así como Moisés fue enviado en forma de Dios ante el faraón, así también fue enviado Yeshua ben Yosef, Yeshua el Nazareno, hijo de Joseph y Marian, en forma de Dios al pueblo de Israel. Escogido de entre muchos y enviado para el bien del pueblo de Israel y el bien del mundo entero. Y así como Moisés no se enorgulleció de ser puesto en una posición de Dios, sino que fue obediente y siervo en el ejercicio de sus funciones redentoras, así también Yeshua no se enorgulleció de haber sido colocado en la dignidad de la posición de Dios, sino que vació de todo orgullo, se negó a sí mismo, su yo. Y aunque realizó una función digna de Dios, estuvo feliz en hacer exactamente lo que el Padre le pidió que hiciera con tal magnífica tarea.
Pero para decir esto, hay que decirlo dentro del contexto de Dios que existe en el judaísmo, no dentro del concepto de Dios que existe en el paganismo, ya que son dos mundos separados y opuestos. Y eso se aplica también al concepto de preexistencia. Así que igual que Moisés fue enviado en forma de Dios, así Yeshua también fue enviado en forma de Dios. Y esto es un hebraísmo. Y ahora podrán comprender mejor Filipenses 2, 5, 11. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Mesías, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Yeshua toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Mesías Yeshua es Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 5, 11. Por tanto, ¿es Yeshua preexistente? No, absolutamente no. ¿Es el Mesías preexistente? Por supuesto que sí. El Mesías sí es preexistente. Pero, ¿en qué sentido? En el sentido de que Mashiach, Mesías, es un título, es un plan que tuvo Hashem antes de la fundación del mundo. La mayoría de las personas llamadas cristianas, sea del grupo que sea, incluyendo teólogos, obispos, curas, pastores, evangelistas, mormones, protestantes o testigos de Jehová, sea el grupo cristiano que sea, cuando leen ese cuerpo de literatura conocido como Nuevo Testamento, lo hacen posiblemente sin darse cuenta con la tradición recibida de Nicea, es decir, de la Iglesia Católica Madre, y de la tradición del resto de los concilios cristianos que se hicieron después de Nicea. No es lo mismo decir preexistencia en la mente y en el pensamiento de los profetas hebreos que lo que significaba preexistencia en la filosofía griega, que dominó el pensamiento de Nicea y de donde surge la teología del cristianismo histórico, sea el que sea, como nosotros lo conocemos ahora. En el judaísmo de Yeshua, por ejemplo, los profetas imbuidos con esa revelación de la palabra profética en ellos, llegaron a la conclusión de que Dios llama las cosas que no son, como si fueran. Más aún, los profetas hebreos desarrollaron eso que se conoce académicamente como pasado profético. Y el pasado profético es un evento no ocurrido aún, pero contado ya, como cumplido o terminado. Por ejemplo, el profeta Isaías, al siervo sufriente, lo muestra no como uno que va a ser herido, no como uno que va a ser quebrantado, sino como uno que ya fue herido, quebrantado hace rato, hace días. No como una oveja que va a ser llevado al matadero, sino como uno que ya fue llevado. Y cualquiera puede verlo en los textos. Para el profeta, el asunto ya fue, ya pasó,
ya ocurrió, aun cuando todavía no ha tenido lugar el hecho histórico. Cuando el profeta dice alguna profecía, dice la palabra de Dios. ¿Y cuándo está Dios? ¿Acaso Dios está limitado por el tiempo? Absolutamente no, porque para Dios el final es el principio y el principio es el final. Entonces, para Dios, todos existíamos aunque aún no fuimos creados. Es decir, todos estábamos en el eterno propósito divino, pero no de forma física y personal. El hecho ya ocurrió para Dios. ¿Por qué? Porque Dios conoce el principio del final y el final del principio. Y fundamentado en esto, está en el Talmud una frase o cita que dice en Pesajim 54a: la Torá, el arrepentimiento, el Gran Edén, el Geinón, el trono de Dios, el templo y el nombre del Mesías preexisten desde antes de la creación del mundo. Esto significa que preexisten en el sentido de que en la mente hebrea nos dice que Dios llama a las cosas que no son como si ya fuesen, lo que no ha ocurrido como si ya hubiese ocurrido. En otras palabras, a la hora de indicar el Eterno su propósito divino para desarrollar ciertas ideas o para llevar adelante ciertos planes antes de la existencia física de eso, ese plan preexistía en la mente de Dios. Pero eso no quiere decir, por ejemplo, que el rollo de la Torá que nosotros tenemos como tal, de esta forma, ya preexistía cuando decidió crear los cielos y la tierra. Significa que en la mente de Dios estuvo desde antes de la creación de todas las cosas darnos una Torá, una instrucción, y por la sabiduría de Dios revelada en la Torá, entonces el universo mismo fue creado. Y lo mismo se aplica con el Mesías. Dice el Talmud, que recoge la tradición judía: antes de la creación de todas las cosas, ya existía el nombre del Mesías. Y tenemos que recordar que en hebreo, nombre no solamente es la manera de identificar una persona, sino que nombre indica los atributos sustanciales de una persona, lo que esa persona es en sí. Y todos los sabios del Talmud nos dicen que antes de la creación de todas las cosas, el Mesías ya existía. ¿En qué sentido? Un Midrash dirá luego acerca de esto una expresión que clarifica esta posición talmúdica. Dice el Midrash: desde el principio de la creación del mundo nació el Rey Mesías, porque él entró en la mente de Dios incluso antes de que el mundo fuese creado. Es decir, el judaísmo es una continuidad de pensamiento, y esto lo podemos ver en el Evangelio de Juan. El judaísmo enseñó sobre la preexistencia del Mesías, pero no como se enseñó después, en el cristianismo sin judaísmo, y sobre todo en el proceso que culminó en el Concilio de Nicea en el año 325 y que se refinó más tarde. Por ese motivo, y este es un punto clave, debes descubrir lo que significa preexistencia en la mente judía, en contraposición de la preexistencia de la mente de los filósofos.
En la mente hebrea, preexistencia significa predestinación, es decir, que algo fue pensado muy bien hasta que se creó y apareció en el tiempo apropiado. En el mundo judío es la ordenación previa antes que un proyecto se concrete, pero preexistencia en el mundo no judío significa la existencia de algo antes de la creación del mundo. Existencia real y tangible. Y debido a esto, según los conceptos griegos que vinieron después de Yeshua, lo interpretan según su propia mentalidad helenista. Como resultado de esto, se comienza a hablar de la existencia real de Jesús en el cielo antes de la creación de todas las cosas. Tenemos que reconocer que los dichos, enseñanza y teología de Yeshua provienen de un alma judía y que los originarios de eso que nosotros conocemos popularmente como Nuevo Testamento proviene de escritores judíos. Y mientras ignores que Yeshua fue judío, con una mentalidad judía y con mensaje judío en sus labios, siempre correrás el peligro de interpretar mal las palabras de Yeshua y de todo el Nuevo Testamento. El rechazo de esa mentalidad judía de Yeshua creó el antisemitismo cristiano por un lado y la imposición de la mentalidad helenista por otro a la hora de interpretar sus palabras. Y el resultado fue una corrupción del mensaje de Yeshua. Por otro lado, tenemos que tener presente otros aspectos puramente judíos, es decir, cómo entendían todos estos asuntos entre los diferentes grupos o sectas judías. Para Pablo y los evangelistas, Yeshua es la sabiduría divina. Nosotros, por el contrario, predicamos al Mesías crucificado, escándalo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados tanto judíos como griegos, proclamamos al Mesías fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Primera de Corintios 1:23. Para que ningún mortal se gloríe en la presencia de Dios, y de Él viene que estéis en el Mesías Yeshua, el cual se convirtió en sabiduría de Dios para nosotros, justicia, santificación y redención, a fin de que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Primera de Corintios 1, 29-31. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y la sabiduría se ha acreditado por sus obras. Mateo 11, 18-19. Ha venido el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís: ahí tenéis un comilón y un borracho, amigo de publicanos y pecadores. Y la sabiduría se ha acreditado por todos sus hijos. Lucas 7, 34-35. En estos textos se ve claramente
como el Mesías hace las obras de la sabiduría divina, o bien es un hijo de la sabiduría divina. De cualquier modo, se podría interpretar como que es la encarnación de la sabiduría divina en la tierra. O dicho de otra forma, Yeshua es la manifestación de la sabiduría en la tierra. Yeshua, como elegido, enviado y con poder legal dado por Dios mismo, representaba a Dios mismo. Por tanto, en Yeshua bajó la sabiduría divina. Ahora puede comprenderse mucho mejor el complejo texto de Filipenses 2, 6, 15, que habla de Yeshua como ser humano, pero a la vez como el nuevo Adán. Y finalmente, tras su sacrificio de muerte en cruz, asumido voluntariamente como su nombre, esencia, naturaleza, personalidad, es exaltado sobre cualquier otro nombre, esencia, naturaleza, personalidad. Tened entre vosotros los mismos pensamientos que en Mesías Yeshua, el cual, existiendo en forma de Dios, no consideró rapiña ser igual a Dios, sino que se anonadó a sí mismo, tomando forma de esclavo. Por ello, Dios lo exaltó y le concedió graciosamente el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Yeshua toda rodilla se doble en los cielos, sobre la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Señor es Yeshua el Mesías, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 5, 11. Existen textos puramente judíos que nos indican la historia interna del judaísmo y que nos aclaran por qué Pablo llegó hasta este punto de concebir sin problemas un Mesías humano, un mero ser humano, y posteriormente una entidad divina sobre la que recae o se encarna el nombre preexistente del Mesías. Esta bajada del nombre sobre el Mesías humano lo hace divino, igual que la sabiduría divina, mano derecha de Dios, agente mesiánico después de su resurrección. Pero esas características divinas, que en el tiempo vienen después de la resurrección, se reflejaban retrospectivamente antes en su vida mortal. Y esta concepción no era para Pablo ni para un judío de su época ninguna contradicción, ni tampoco para sus seguidores inmediatos, judíos creyentes en Yeshua o temerosos de Dios, o adeptos de las religiones mistéricas, amigos del esoterismo. Pasado el tiempo, decenas de años, los discípulos de Pablo, ya constituidos en una iglesia, una asamblea bien asentada en el mundo, trataron de esclarecer completamente su pensamiento, del que solo se habían conservado restos, sus cartas. Y esa reinterpretación marcó la clave para malinterpretar su base y origen. En la última parte de este capítulo, nos vamos a centrar
en mostrar exclusivamente todos los textos de la literatura judía en la que basamos nuestra exégesis, pero eso será en el siguiente capítulo de El judaísmo de Yeshua. I'm wasted, keep running, impatient, sweet lover.